nos piden simbolizar una oración. Primero vamos a empezar por identificar las proposiciones simples, que la primera es: la desigualdad entre los hombres no tiene fundamento natural. Esta la simbolizamos con la variable P, pero como tiene una negación, negamos P. La siguiente es: existe la desigualdad. Esta la identificamos con la variable Q. La tercera: un engaño de los hombres más poderosos. La simbolizamos con la variable R. Para expresar esta oración tenemos que identificar su conector. Nos damos cuenta que tenemos la palabra sí, y esta está expresada como si Q, entonces R. En la siguiente parte, las proposiciones ya les hemos asignado una variable. Estas proposiciones se unen con la conjunción. Ahora vamos a escribir. Ahora nos damos cuenta que nos falta la palabra por lo tanto. Esta separa el antecedente del consecuente. Entonces vamos a escribirla en una sola línea. Negación de P. Si Q, entonces R. Estas las unimos con la conjunción y separamos el antecedente del consecuente, que es la palabra por lo tanto, simbolizada por la condicional. Por lo tanto, negación de P y R. Llenaremos nuestra tabla de verdad. Así ha quedado expresada nuestra oración. Para saber cuántos renglones debemos tener, vamos a ocupar la fórmula 2n, donde n es el número de proposiciones, en este caso 3, P, Q y R. Entonces quedaría 2 a la 3 igual a 8. Entonces tenemos 8 renglones. Vamos a empezar a llenar nuestra tabla de izquierda a derecha. En la primera columna vamos a poner mitad verdad, mitad falso. En la siguiente columna vamos a poner la mitad del anterior. En la siguiente vamos a poner la mitad del anterior, falso. Vamos a empezar a resolverla de izquierda a derecha, empezando por resolver los paréntesis. Así que vemos que en este paréntesis tenemos una condicional. La regla de la condicional dice que todas serán verdad, excepto que el consecuente sea verdad, que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Entonces es Q y R. Quedaría verdad, 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 verdad y falso, falso, falso y verdad, verdad, falso y falso, verdad, verdad y verdad, verdad, verdad y falso, falso, falso y verdad, verdad, falso y falso, verdad. Ahora vamos a resolver el siguiente paréntesis. Vemos que aquí P está
tiene una negación, así que vamos a negarla. ¿Verdad? Tiene una conjunción. La regla de la conjunción dice que solo serán verdad aquellas que ambas sean verdad. Entonces tenemos que es R. Verdad, falso y verdad. Falso. Falso y falso. Falso. Falso y verdad. Falso. Falso y falso. Falso. Verdad y verdad. Verdad. Verdad y falso. Falso. Verdad y verdad. Verdad. Verdad y falso. Falso. Ahora resolveremos los corchetes. También tenemos una conjunción. Por lo tanto, los únicos que serán verdad son aquellos que ambos sean verdad. Pero aquí P está negada, así que vamos a negarla. Y aquí la resolvemos. Falso, ¿verdad? Falso. Falso y falso. Falso. Falso y verdad. Falso. Falso y verdad. Falso. Verdad y verdad. Verdad. Verdad y falso. Falso. Verdad y verdad. Verdad. Verdad y verdad. Verdad. Ahora, para terminar, tenemos una condicional. La regla de la condicional dice que todas serán verdad, excepto aquella que el antecedente sea verdad y el consecuente falso. Entonces vamos a ocupar estas dos. Tenemos que falso, falso, verdad. Falso, falso, verdad. Falso, falso, verdad. Falso, falso, verdad. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdad. Verdad. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Tenemos que nuestra tabla es contingente, ya que